Voy a empezar eh, hablando de lo que viene en la clase. Ténganme paciencia porque hay que construir aquí todo. En primer lugar, últimamente se hace cada vez más de moda el tema de constelación familiar. Si no saben de qué se trata, pues procuren que no sepan de qué se trata. Y si saben de qué se trata, quiero que escuchen por qué no se debe acudir. Son tipos de terapia que hoy en día se ofrecen. Lamentablemente, aquí en la comunidad, muchos religiosos y religiosas caen en eso por ignorancia, por no entender, por no saber, por no preguntar, por no averiguar, por no estudiar. Lamento si esta clase va a estropear el negocio a algunos, pero a veces hace falta levantar la voz que dice las cosas como son y que cada uno lo tome como quiera. Y si necesitas un Valium para aceptarlo, te lo ofrezco. Vamos a empezar con el concepto y, y ese es el problema. El problema es que hay muchas cosas que el concepto como raíz existe, pero la forma que se convierte está mal. ¿A qué me refiero? A veces hay cosas que tienen raíces judías, tienen conexiones a algo correcto. El Feng Shui, el Yin Yang, en lo que quieran que hay en el mundo, siempre hay algo que puedes encontrar la raíz de ello en el judaísmo o en lo correcto o en lo puro. El problema es que se agarra cosas y se le hace un cambio tan radical que dejan a la luz del público lo bonito, ocultando la parte negativa que eso contiene. Todas las secciones y terapias que hoy en día, como les dije, están de moda, donde se van grupos para tomar la terapia, se basa que muchos de los problemas que tiene la persona hoy en día, los culpables son los padres, los abuelos, los antepasados, y, y por la culpa de ellos o de lo que vivieron o lo que hicieron o nos hicieron, por culpa de todo eso, hay efectos secundarios en los hijos, nietos y bisnietos. Por lo tanto, más o menos no les voy a hablar mucho de la terapia porque no sé, de tanta curiosidad vayan a ver de qué se trata, ¿no? Pero en el grupo, que son gente extranjeras uno al otro, empieza el público a fingir que este es tu papá, este es tu mamá, este es el rol de la hermana, cada uno en el grupo toma un rol familiar y empieza todo tipo de desahogo espiritual, muy importante esa parte, psicológico, raro, que la gente con eso se sanan, se curan, sacan, lloran, gritan, etcétera. Más o menos sin entrar en detalles. Antes de empezar, voy a decirles algo general. Dos, les explicaré el lado negativo de todo este formato. Y tres, les diré cómo es las cosas kosher, cómo se deben de hacer, cuál es el concepto correcto y cómo se tergiversó completamente. De forma general, punto número uno, hay que procurar no ser inocentes, creyentes en cualquier cosa.
experimentar cada moda que salga en el mundo, donde sea, como sea, por el quien sea. Hay que dejar de ser inocentes y dejarse llevar por lo que charlatanes dicen. Y no importa si el organizador o la organizadora son religiosos de kipá y peluca o lo que quieras. Eso no tiene que ver. No son las personas correctas para kasherizar cosas. Hay jajamín. Y hoy que decidí hablar del tema a raíz de todo lo que veo que está pasando, pues llamé a varios jajamín. ¿Qué opinas? Algunos ni saben de qué se trata. Otros dijeron, no sé, yo lo permití, me lo explicaron y me pareció interesante. Le dije así, pues lee esto, ve este video, mira esto, googlea esto, ve este comentarista. Me llamó después de una hora jalándose los pelos. No sabía, perdón, no sabía. Hay que tener cuidado. Las cosas hay que averiguarlas. Hablo en general, en todo. Jajamín dijeron una frase muy sabia. Hadash asur min Torah. Las cosas nuevas normalmente tienden a ser prohibidas. Inventos nuevos que no están en el judaísmo y no fueron dichos por Jajamín, cuidado con ello. Porque si hay algo en el mundo correcto, Dios, la Torah, Jajamín son los primeros en decirnos. Si no está esto en nuestra casa, en nuestros antepasados, en nuestros libros sagrados, asur, de entrada, a menos que alguien lo analice y vea que no tiene ninguna prohibición y dé un jajam importante, un sello de kashrut al asunto. Si no, la vida, las generaciones están llenas de inventos y cada rato otra locura de moda. Y cada rato, cada rato otra cosa que traen de China o de Japón o de Tibet o de Lejano Oriente o de la India y pega increíble y vamos a hacer así, Feng Shui, cuidadito. En el judaísmo, en casa, no nos falta nada. No nos falta nada. Eso es general, para que uno sepa, cada vez, en cada generación, en cada lugar, locuras nuevas se analizan. 2. ¿De qué se trata? Se trata de unas terapias que se están dando, se llaman constelaciones familiares, una combinación muy interesante entre miembros de familia, como constelaciones, historia, etc. A la información de nuestros queridos ignorantes judíos y religiosos, les quiero decir lo siguiente. Esta fórmula fue inventada por este señor llamado Bert Hellinger, nacido en 1925, fallecido en 2019. Él con su segunda esposa María Sofía, inventaron el sistema recopilando muchas técnicas, creando una nueva fórmula de la combinación de varias cosas y haciendo este ritual para disque sanar a la gente. ¿Qué la gente no sabe? En primer lugar, Bert Hellinger fue soldado nazi en los años 1942 a 1945.
Es más, quiero que vean lo que él escribió en el año 2008, un poema a Hitler. Y en este libro aparece el poema que él escribe a Hitler diciendo: Hitler, yo te veo a ti como una persona igual como yo. Te debo de amar, porque si yo no te amo, no me amo a mí mismo. El motivo que te llevó a tu historia de altibajos, grandeza y gloria y fracaso y todo, proviene de los mismos motivos que yo tengo. Soy un humano como tú y yo te respeto a ti, porque si no te respeto a ti, no me respeto a mí. Y si yo te odio a ti, es como que me odio a mí mismo. Fíjense hasta dónde podemos caer como comunidad y seguir a un nazi con su ideología y su invento. Que quede claro, el invento se estableció y los primeros que se les trataba eran descendientes de nazis que no podían más cargar con la culpa de lo que hicieron sus padres y sus abuelos. Las terapias empezaron en Alemania para sanarles a ellos. Y de ahí empezó a modificarse cada vez más y convertirse en lo que es hoy en día. Dato, chequenlo, léanlo, lo tengo aquí en hebreo. En el año 2008, en México, que aquí estaba también Bert Hellinger, dijo a todo el público, que eran como 500 personas, que estiren la mano y griten, yes, 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 cosas y palabras. Normalmente, él pedía a la gente estirar la mano con el puño cerrado. En México, 2008, les pidió a todos hacerlo con las manos, los dedos estirados. Un saludo de Hitler que se hizo en público, generando muchos problemas en Alemania especialmente, contra su persona, su ideología y su forma de tratar y hablar de Hitler. Otro dato, Hellinger fue cura en África durante 16 años. Y él mismo escribe que él allí fue a aprender la terapia llamada Zulu, que son rituales africanos. Y él mismo participó en esos rituales. Deben ustedes de saber que en los rituales de Zulu hay una rama que se llama Sangoma. La Sangoma, su misión de la Sangoma es curar de forma espiritual a los seres humanos, profetizarles el pasado y tener combinación entre la naturaleza y espíritus. Cuando yo grité a principios de años que eso contiene brujería y cosas espirituales raras, la gente creyeron que estoy loco. Hoy les puedo decir, después de investigar a fondo su historia, él testimonia que aprendió mucho cuando combinó todas las cosas. Parte de eso tiene que ver con las terapias de Zulu africanas combinadas con lo que es Sangoma. De tal forma que nosotros como judíos no se nos perdió nada en esas cosas raras. Y aunque sí escuché testimonios de personas que dijeron, algo está pasando
en el ritual. Algo espiritual raro que no sabemos explicar, la respuesta es, con fuego no se juega. Quiero que sepan que en Alemania especialmente, muchas personas, muchos científicos, muchos psicólogos, muchos departamentos importantes del gobierno, como en España también, prohíben por completo la terapia de constelación familiar. Así lo publica el Ministerio de Salud de España, pidiéndoles a todas las organizaciones a todas las organizaciones gubernamentales que por favor no usen esta técnica bajo ningún permiso. Además, las terapias consisten entre personas, hombres y mujeres desconocidas uno a los otros, y uno abraza al otro, uno consuela al otro, uno llora sobre los hombros de otro, cosas que no se deben de hacer por tzniut. La primera. Por Uno tzniut. solo da cuando le piden. Todas esas La cosas segunda. no deben de ser permitidas, no pueden ser sanas. Además, te termina causando culpar a tus padres, culpar a tu antepasado con cosas que hicieron o te hicieron. ¿Y dónde está el cabello de Tabija Betimeja? Quiero que vean esto, que esto sí es estremecedor. Esta escribana, Soferet, se llama Elizabeth Ruther. Ella, en su libro, dice que fue violada por su papá. Y cuando ella fue a esta terapia, se la pidió que se ponga de rodillas ante la persona, figura que tenía que reemplazar a su papá, por llamar, el que representaba en el grupo a su papá. Me pidieron que para que yo sane, me ponga de rodillas ante el supuesto padre mío, de ese señor que hacía la función de su padre violador, y decirle, gracias papá por violarme. Estoy muy agradecida que pude hacerlo por ti. Quiero que sepas que te hice un bien a ti y a mami. Y así me pidieron sanarme. Si esto es a lo que van, piénsenlo 2 veces. Daños psicológicos, hay 3 casos oficialmente registrados de suicidio después de estas terapias. 4 casos oficialmente reconocidos de gente que terminaron en una clínica psiquiátrica después de este tipo de tratamiento. Todo eso y más, al parecer, a mucha gente ignorante no les importa. Les pido a todos, levantemos la voz y llamemos la atención. No cada cosa que brilla es oro. No cada cosa que suena bien y la pintan bien es permitida. Tenemos que ser un poquito más inteligentes que ignorantes en un rebaño siguiendo a la vecina que dijo que a ella la ayudó. Problemas hay, se arreglan, pero no de esta forma. Hasta aquí, parte número 2, ya quedó. Parte número 3, entonces, ¿funciona? ¿Hay algo judío en esto? Es decir, ¿hay una fórmula judía para todo este tema? ¿Existen deudas familiares que debemos nosotros de alguna forma arreglar y sanar sin estas locuras nazis o africanas? La respuesta es sí. Y lo voy a explicar. Nosotros como seres humanos vinimos al mundo a reparar. La reparación que debemos de realizar comienza desde el día que vinimos al mundo. Por eso el ser humano cuando llega al mundo se llama Tinok.
y Tinok son las letras Tikkun. Tikkun significa reparar. Todos vinimos a trabajar, a reparar. Adam le'amal yulad. La persona nació para trabajar. Si no tendríamos nada que reparar, nos quedaríamos arriba. Si aquí vinimos, es para realizar un cierto trabajo. ¿Qué clase de trabajos tenemos de reparar? Esto se divide en tres. Hay que reparar los errores que uno hizo de niño, de muchacho, de muchacha, de su pasado, de ayer. Si hiciste un daño a alguien, sea de 1 hora, sea de 10 años, hay que repararlo. Hay que arreglarlo, es una tarea. Si debes a alguien dinero, lo tienes que pagar, lo tienes que arreglar. Si ofendiste a alguien, hay que pedirle perdón. Son tareas que acumulamos en este viaje. 2, hay que reparar tareas que tenemos de nuestra reencarnación pasada. Si hicimos un daño a alguien, si estafamos, si violamos, si pegamos, lo que haga uno en su historial, lo tiene que arreglar. Es una deuda en tu alma de tus viajes anteriores. 3, existe deuda familiar. Cosas que dañaron nuestros antepasados y nosotros lo tenemos que arreglar. De la misma forma que existe que uno herede de arriba, reciba herencia de deudas, existe también la posibilidad de recibir herencia de deudas espirituales. Les daré unos ejemplos para que me entiendan. Llega, por ejemplo, Mordejai a Yehudi, el primo de Esther Amalcá, y la dice, Esther, hay que arreglar el tema que está desatándose con Amán. Amán nos quiere aniquilar. ¿Qué contesta Esther? No, yo no me quiero meter. Ve, arréglate con otros. Ve, habla con fulano, hagan manifestación, reúnan firmas, yo qué sé qué hagan. Yo no. ¿Qué le contesta Mordejai? Señora, esto lo tenemos que arreglar tú y yo, porque tenemos una deuda familiar. Nosotros somos los culpables de lo que está pasando hoy, porque nuestro abuelo, tatarabuelo o bisabuelo, no sé cómo, se llamaba el rey Shaul. Y el rey Shaul fue ordenado por Akadosh Baruj Hu ir y matarle a Agag, el rey de Amalek. Como abuelo no cumplió con su misión y no mató a tiempo a Agag, pues nació Amán. Que Amán es descendiente de Agag. Si nuestros antepasados harían la tarea, nosotros hoy en día no sufriríamos. Con eso enseña Mordejai el gran concepto, deuda familiar. 30 años antes que salimos de Egipto, llega un falso Mesías. Este falso Mesías convence a todos que le sigan. 30,000 judíos cayeron en la trampa, siguieron al falso y perdieron. Murieron todos. 30 años después llega Moshe Rabenu. Y obviamente tiene un problema Moshe. No puede convencer a la gente fácilmente que le sigan, porque la gente todavía carga con una trauma del antepasado que vino y fue falso y mató a 30,000 personas. Murieron 30,000 personas por su culpa. Moshe tiene dificultad. La Torah relata que Moshe tenía un ayudante. Se llamaba Yoshua bin Nun. Este no paraba de ayudar a Moshe. Preparaba las carpas para que de Moshe la clase. Subía con Moshe a la Sinai. Bajaba todo el día con Moshe Rabenu apoyándole y ayudándole. Díganme, ¿por qué Yoshua bin Nun asumió esa tarea? Respuesta. ¿Saben cómo se llamaba el Mashiach falso? Se llamaba Nun.
el papá de Yoshua bin Nun. Como el papá fue el que causó un daño espiritual de esperanza de Geulá, el hijo lo está reparando. El hijo lo está arreglando. Otra vez, no necesariamente pensando en eso. Las cosas se dan, se los voy a explicar, pero al final se repara. ¿Otro ejemplo quieren? Ruth la Moabita. La historia, me imagino que la saben de memoria. Una familia de Israel que se llama el señor Elimelech, la esposa Naomi, sus dos hijos Mahlón y Quilión, dejan Israel porque había hambruna, van a la diáspora. En la diáspora los hijos conocen a dos chicas, hijas del rey de Eglón. Una se llama Ruth, su nombre original es Galit, y la otra se llama Orpa. Fallecen Elimelech, fallece Mahlón, fallece Quilión, se queda la suegra Naomi con las dos nueras, Ruth y Orpa. Orpa dice a Naomi, a Lamach, intenté ser judía, intenté ser parte de la familia, murieron los hombres, yo me voy. Ella se fue, terminó, de ella salió Goliat. De otro lado, Ruth dice, Naomi, no te dejaré, no quitaré esa oportunidad que tengo de regresar al pueblo, de ser parte del pueblo de Israel. Contigo iré, tu pueblo será mi pueblo. Donde dormirás tú, dormiré yo. Ruth, que sepan, fue un ejemplo a todas las judías de Israel de esa época, lo que es un recato. ¿Por qué? De nuevo, deuda familiar. ¿Quién es Ruth? Ruth viene de Lot. Lot abandonó a Abraham Avinu y se desvió del camino. Lot, borracho, terminó acostándose con sus hijas. De ahí nació el pueblo de Moab y Amón, de donde proviene Ruth. ¿Cómo lo repara Ruth? Si mi tatarabuelo abandonó el judaísmo y Abraham vino, yo regreso. Si mis abuelitas antepasadas se acostaron con el papá, yo dormiré contigo con recato y seré muy recatada. Hay deudas familiares que uno va y repara. Pero, escuchen bien la regla. Lo diré mejor. Me refiero mejor de lo que lo dije el lunes en la clase de mujeres, porque veo que hay algunas acá que ya me escucharon el lunes, lo voy a decir mejor. Las tareas. Yo tengo que encargarme de averiguar cuáles son las fallas y repararlas, o Dios tiene que mandar la oportunidad de reparación. ¿De qué depende la reparación? ¿De uno o de Dios? ¿Quién arreglará la plataforma o el momento o la escena que yo repare? ¿Dios se tiene que encargar o yo? Respuesta. Dice el versículo: Anistarot Lashem Eloquenu, Vaniglot Lanu Lvanenu Adolam. Lo oculto pertenece a Dios y lo revelado a nosotros. ¿Qué significa? Cada reparación revelada, tú tienes que encargarte de ella. Acuérdate de lo que hiciste de jovencita, de joven. Acuérdate qué hiciste de malo ayer, anteayer. ¿De quién hablaste mal? ¿A quién le debes? Eso es tu obligación, no de Dios. Porque son cosas reveladas. Son cosas que debes de saber, que debes de memorizar, que debes de acordarte de ellas. ¿Sabes que tu papá, abuelo, no pagó la deuda en la sinagoga? Es revelado, te lo revelaron, ve, averigua y hazlo. Lo revelado nos corresponde a nosotros. Y lo oculto, lo que no sabemos, tanto si era un pecado de mi reencarnación pasada o de mis antepasados,
uno no tiene que escarbar allá para nada. ¿Acaso conocen una halajá que diga que tenemos que ir a hacer regresión para ver quién éramos y en qué fallamos? No existe una halajá así. ¿Acaso Dios nos puso en cada generación un cabalista que nos diga quién éramos, qué hicimos, por qué vinimos al mundo? No. ¿Que habían algunos así en la historia? Sí. Yo no los tengo hoy. Entonces, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo quiere que yo repare lo que hice en mi reencarnación pasada si yo no sé lo que hice? ¿Cómo me puede cargar algo de mis tatarabuelos si ni les conocí, ni sé lo que hicieron? Respuesta: lo que sabes es tu tarea. Lo que no sabes, dice Dios, es mi tarea. Yo tendré que mandarte oportunidades para reparar. ¿Cuánta gente quería el trabajo de Yoshua? Muchos. ¿Por qué nada más Dios empujó a Yoshua a ser la mano derecha de Moshe? ¿Por qué Yoshua nos metió a Eretz Israel? ¿Saben cuánta gente habían ahí que podían hacer esta tarea mejor que Yoshua? Sí, pero Yoshua es descendiente, además de la encarnación, de Yosef. Y Yosef nos sacó de Eretz Israel. Había hambruna, Yosef nos sacó y nos llevó a Egipto en vez de mandarnos de Egipto a Israel, Domino's Pizza. Nos sacó de Egipto. Tu tatarabuelo Yoshua nos sacó, tú nos regresarás. Así se dieron las cosas. Así Dios movió las cosas. Aunque era conocido, pero no podía alcanzar eso Yoshua. Dios ayuda. Tú no tienes que escarbar en tu pasado de reencarnaciones pasadas. Uno no debe de ir a hacerse regresiones, a menos que sea para curarse de un problema. O por curiosidad, no se hace. Uno no tiene que ir a ninguna de cenas y danzas y cosas locas para ver qué hicieron los antepasados. ¿Qué cargo yo? Lean lo que dice este señor Ellinger. ¿Cómo culpa a la mamá de todas las desgracias de los hijos? Con palabras asquerosas. Tu mamá es culpable, dice él en su libro, por no estar con tu papá cuando él quería. ¿Quién es esta basura para decirnos que nuestras madres tzadikos son culpables de todo lo que nos pasa? Tú eres culpable de lo que te pasa. Yo soy culpable de lo que me pasa. ¿Qué sí debemos de pensar siempre? No qué falla hicieron ellos y yo la estoy pagando. No. ¿Qué fallas hago yo hoy y pagarán mis hijos y mis nietos mañana? Eso sí se piensa. No dejes herencias de deudas. No destruyas personas y familias. No estafes. No robes. Tú o tu descendencia van a tener que pagarlo al final. A las buenas y a las no buenas. Al revés. Pensemos qué tan grande podemos llegar a ser. Qué tan buenos podemos llegar a ser para dejar herencias maravillosas. Otra vez, de la misma forma que uno puede dejar herencias de deudas, puede uno dejar herencias de bienes y raíces y cuenta bancaria llena. ¿Saben cuántos beneficios podemos llegar a dejar a nuestros hijos por lo que somos? ¿Saben qué dice el judaísmo en contra de todo este sistema asqueroso que les mencioné? Dice el judaísmo: toda tu vida agradece lo que tienes, porque es muy probable que es gracias a tus padres, gracias a tus abuelos. Ellos no son culpables de tu desgracia, ellos son beneficiadores de tu bien. La Torah cuenta que había un joven muy destacado, se llamaba Betzaleel. Dios le dio una sabiduría y un don espiritual muy grande. Veía la energía en la materia. Él fue el arquitecto del tabernáculo. La obra de Betzaleel era anormal y era jovencito. Ese regalo que tenía Betzaleel no era por su cara bonita. Ese regalo se lo dio Dios
porque a su abuelo, llamado Hur, cuando el pueblo judío quiso hacer el becerro de oro, él se opuso. El único que se opuso. El que gritó a todos, no hagan idolatría. El público, que tanto quería hacer el becerro, le apuñaló a Hur y le mató. Dijo Dios, esta persona que entregó su vida por mí, ¿cómo le voy a pagar? Además de lo que recibiera en el mundo venidero, daré un gran don a su nieto, Betzalel, y él será el que construirá el sagrado tabernáculo. ¿Qué tan grande fue el hijo de Elcaná? Otro personaje importante en la Biblia. Se llamaba el profeta Shemuel. Tan grande era el profeta Shemuel que está escrito en el Teilim que equivalía a Moshe y a Aarón y a todos los Kohanim juntos. Ay, qué privilegio tener un hijo así. Por uno de los motivos, porque su papá, Elcaná, cuando iba a Shiloh, donde estaba el templo, el tabernáculo, desde su casa a Shiloh, no ponía Waze para llegar por el camino más corto, no. Iba recorriendo aldeas y aldeas para recoger gente. Vengan, vengan, ¿qué haces? Sal de tu cama, sal de tu campo. Ya afloja, aflojo, vamos al templo de Dios, vamos a rezar. Llegaba el Caná con muchísima gente a rezarle al Creador. Dijo Dios, qué buena gente, ¿qué haré con él? ¿Cómo le pagaré? ¿Cómo? Dándole un hijo como Shemuel. ¿Quién no quisiera tener un hijo como Rashi? Rashi fue uno de los comentaristas más importantes que tuvo el pueblo judío. Comentaristas del todo el Tanaj, comentarista de toda la Gemara. La obra de Rashi es una de las obras más importantes que tenemos. ¿Y por qué la pareja estéril? Itzhaki, el Rabbi Itzhaki y su esposa, ¿por qué tuvieron un hijo único tan especial? ¿Por qué? Porque el papá tenía un diamante muy grande. Y en el barco que iba, quisieron comerciantes enviados por el rey a comprarle ese diamante al precio que quiera, solo para que lo coloquen en la estatua que ellos creían en ella. Rabbi Itzhaki dijo, ¿cómo yo daré un diamante mío para que sea colocado en una estatua? ¿Sabía? O lo vende a la buena o se lo quitan a la mala. Y dijo Itzhaki, sí, claro, señores, aquí está el diamante, se los voy a enseñar. Y cuando abrió en la cubierta el paquete donde iba el diamante, hizo el show que tropezó y cayó con su mano hacia afuera del barco, soltando el diamante, yéndose ese al fondo del mar. Dijo Dios, tú perdonaste un gran diamante por mí, yo te daré un hijo, un gran diamante que ilumine al pueblo de Israel. Y desde entonces sabemos todos que lo malo es de nosotros o de nuestras reencarnaciones pasadas o unas deudas que Dios sabrá cuando nos las manda que las reparemos. Pero nosotros no culpamos a nadie de nuestros padres, abuelos, por lo que vivimos nosotros. Al revés, de tabija de tineja, respeta y honra. Y ajaremot kedoshim emor, después de la muerte de todos, tienes que hablar bonito de ellos. Lo que sí tienes que pensar es que todo lo bueno que tú tienes en la vida es gracias a ellos. Y se merecen todo el Leilun Ishmat y todas las velas que prendas y todos los Teilim que leas. Les conté en una ocasión y me hace gracia contarlo otra vez. Una víspera de Sukkot, estaba en el coche y llamé a mi mamá en Israel. Hola, ma, ¿cómo estás? Te llamo para decirte Chag Sameach.
Hijo, me dice mi mamá, cuéntame, por favor, cuéntame. Es una época de mucha actividad. Cuéntame cómo fue, qué hiciste. Y yo, para alegrar a mi mamá, pues empecé un poquito a fanfaronear y contar. Y sí, mamá, el seminario estaba de loco, del esto y el libro, el esto, la conferencia, dice el hijo, papá, papá. Después de unos minutos bien largos que yo estaba fanfaroneando ya demasiado, mi mamá creo que sintió que me inflé más de lo normal y me dice, sí, hijo mío, sí, qué alegría escucharlo. No te olvides que tu abuelo, mi papá, dice mi mamá, era un gran, gran rabino. Y él nunca tuvo kabod, ni fama, ni parnasá. Así que lo que Dios no dio a mi papá, te lo dio a ti. Chag Sameach. Clic. Tenían que ver cómo sonó en el coche en ese momento. Me desinfló. Y tiene toda la razón del mundo. Así se piensa. Todo lo bueno que tenemos es gracias a ellos. Conclusión, y con eso cierro. Adviertan, iluminen, díganles a toda la gente que ignorantes van a todas estas cosas raras. No nos falta nada en casa. Si hay reparaciones que tenemos que hacer, Dios nos ayudará a hacerlas. Si hay teshuvá que tenemos que hacer por pecados que hicimos, hay todos los textos necesarios para cómo se hace teshuvá. Si hay algo que sabemos que fallamos, lo tenemos que arreglar. Si hay una falla que tuvieron nuestros padres y hicieron daño a alguien, hay que ir a pedirle perdón. Hay que ir a la tumba a pedir perdón. Pero rebajarse, como leí el testimonio, o hacer cosas indebidas, no es de nuestra casa. El mundo lo quiere hacer, que lo haga. Que en Alemania lo hacían para los descendientes de los nazis y Mahshemán por todo lo que nos hicieron, pues que lo hagan. Pero de eso, atraerlo a la comunidad, a la casa, eso sí que no se vale. Espero que me espero que no ofendí a nadie, espero que no le estropee a nadie la parnasá, pero mi deber es decir las cosas. Estoy dispuesto a escuchar cualquier comentario, pero quiero que sepan que intenté decirles la verdad y la advertencia que me corresponde a mí realizar y hacer. Se les desea todo lo bueno, Berajá y Atzlajá, y que todos nuestros antepasados sigan rezando por nosotros del amor que nos tiene y nosotros a ellos. Y que Besat Hashem cumplamos nuestra misión en la vida. Si hay algo que reparar de tu niñez o de tu reencarnación pasada, hagámoslo. Y si no sabemos qué hay que reparar, levantemos los ojos a pedirle a Dios ayuda. Ayúdame para que yo termine mi misión en mi vida limpio, sin dejar deudas a nuestros descendientes, sino al contrario, hacer mucho hoy para que Dios les pague a ellos con toda la bendición, abundancia, salud y vida larga que se merecerán. Muchas gracias. Laila Tov, se les quiere mucho.